cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Vamos a ver el tema hoy, Dios. Voy a utilizar en el capítulo 11 de Hebreos 3, 11:3. Por la fe entendemos que, voy a poner aquí varias versiones, que el universo, o las edades, o los siglos, o los cielos, o los mundos, fueron preparados por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, es una creación del nada a todo lo que hay, no de un material a otro material. Y voy a leer en Colosenses 1, verso 16. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos, oiga bien, como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos, ya sea dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por Él, de Él y para Él. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a estudiar para que no nos tergiversen, vamos a abundar en detalles. Usted sabe, hermano, que Dios, el Dios único, que tiene una esencia que unifica a las tres personas, no cuatro dioses, como tampoco los tres son tres dioses, sino son tres personalidades manifiestas del único Dios, esencia, verdadero Dios. De tal manera que cuando el Espíritu Santo actúa, es Dios. Cuando actúa el Hijo, es Dios. Y cuando actúa el Padre, es Dios. Porque son una sola esencia. A ver cuántos están de acuerdo con eso. Levanten su mano. Bueno, pues a partir de eso cae de su peso que lo demás es una mentira, pues, eso. Vamos a ver en Juan 1:1, por ejemplo. Pero antes de ver Juan 1, téngalo abierto. Quiero hablar de que cuando Dios está creando, o sea que no había nada, pero empezó a crear, que por supuesto no le podemos poner fecha. Eso fue en eternidades pasadas. Cuando Él estaba creando espíritus, porque es Padre de espíritus y de lo visible también. Pero primero era invisible, como nuestro Señor Jesucristo, antes de ser el Verbo encarnado, o sea, antes de venir a la tierra, era espíritu invisible, pero le hicieron cuerpo. Dice, le hizo cuerpo el Padre, te haré cuerpo. Y entonces ya en cuerpo, el espíritu en cuerpo vino a la tierra, naciendo, siendo engendrado. Esto viene a hacer entender que el Dios del cielo tiene en la tierra criaturas engendradas de espíritu o por espíritu. Tiene personas que fueron hechas con su mano, como Adán, y les puso espíritu. O sea que es lo que hace unir lo espiritual con lo visible, con lo material, con la energía condensada en un cuerpo. Eso es lo que Él hace, puesto que lo hizo con Cristo.
A diferencia del primer Adán, a diferencia de ese primer Adán, el segundo Adán, o postrer Adán, no segundo, postrer Adán, no fue hecho de mano de Dios. El primero sí. El segundo no debemos decir segundo, el postrero, porque quiere decir el último, que ya no habrá más. Fue hecho, fue engendrado. El Altísimo Dios vino sobre el vientre de María y el Espíritu Santo concibió en ella, de tal manera que lo que iban a hacer era del Espíritu, no era de alguien humano. ¿Lo entiende y lo cree? Porque si no hubiera sido un hombre el que nace. Pero nace un hombre de la concepción espiritual que estoy hablando, y al nacer, nace como un hombre, para ser probado como un hombre, para tener las limitaciones que él, en espíritu, voluntariamente se puso para venir a la tierra, porque de otra manera hubiera venido sabiéndolo todo y con todo el poder de una vez, como va a venir la segunda vez. Pero ¿por qué vino la primera, que parecía más hombre que Dios? Porque él voluntariamente se limitó, se vació. ¿Para qué? Porque iba a ser probado. Y Dios no puede ser probado. Dios no puede ser tentado. A Dios nadie lo puede juzgar así. Pero a lo que él envolvió, uno le llaman envoltura, en Cristo Jesús, en Jesús, es un cuerpo humano. Y como estaba limitado, yo no veo por qué se va a limitar el cuerpo humano de Jesús si no va a ser probado como hombre. Insisto, fíjese que todo esto hay que explicarlo, por eso estoy haciendo esfuerzo de explicarlo esta mañana. Porque si hubiera sido probado como divino, ¿para qué? Si la divinidad no puede caer. ¿Para qué si la esencia de Dios que está en él, en el Hijo, no puede ser tentado? Pero salta algo que es muy importante. Cuando él llega al desierto, ya con su cuerpo ungido, otra cosa más, ¿por qué lo tienen que ungir si es Dios? Es que lo que ungen es el cuerpo limitado para que pudiera soportar la tarea. No ungen a Dios, sería Dios mismo ungiéndose él. Otro detalle importante es que él llegó ungido, pero limitado y mortal, no inmortal, mortal. Por eso se limitó, porque podía ser golpeado, podía ser burlado, hacer burla en él, podía ser muerto, también podía resucitar, pero eso lo resucitó el Padre, porque él como hombre fue allá y lo resucita como un Dios hombre. Por supuesto que la divinidad en esencia nunca abandonó a Cristo, o sea que él ni en la cruz dejó de ser divino. Pero lo que pusieron en la cruz fue la humanidad de Jesús, porque no podían matar a Dios, ¿verdad? La criatura no podía matar a Dios. Entonces la parte espiritual de Jesús salió, porque a él no lo mataron, ¿sabía usted eso? Sino que él entregó su espíritu. Entonces, cuando él lo llevan a la cruz golpeado, abofeteado, con corona de espinas, etcétera, usted sabe todo lo que hicieron con él. Entonces él
va a entregar su espíritu en el momento en que ya consumó la obra. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces muere la parte física, y muerte completa, porque no hizo como que se murió, murió. No hizo como que sufrió, sufrió, aleluya. Pero en la parte humana, usted se imagina que alguien pueda subir allá al cielo y hacer un atentado contra Dios en el cielo, ¿verdad? Que ni siquiera se nos ocurre. Pero ¿por qué atentaron contra Cristo? Porque era la parte humana. Ahí está. Entonces, una vez que eso fue dilucidado, me quería referir al desierto antes de ir a la cruz. Ahí está el diablo y le dice: con que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Sabía el diablo que había un primer Adán y que lo votó. Lo votó. Pero venía un postrer Adán y dijo: a este también lo voto. Por eso el Señor quitó todo atributo. Y le dijo al diablo: aquí soy yo, un hombre que va a obedecer a Dios. El que va a pelear contigo es un hombre santo, ungido. No voy a echar mano de la divinidad. Muy bien. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Porque el diablo no se atrevería a atacar a Dios. Estaba atacando a uno que se decía ser hijo. Se decía según él, pero era hijo de Dios. Entonces empezó el ataque. ¿Usted cree, hermano, que era una comedia? Era aquello de: si tú tienes hambre, haz las piedras pan. Y si el Hijo de Dios hubiera dicho: pues tengo hambre y las voy a hacer pan, no era pecado hacer pan, si no los panaderos estuvieran condenados. El pecado ahí hubiera sido obedecer a Satanás en vez de a su padre. Luego ahí tentaron el cuerpo de Jesús. Ahora van a tentar el alma. Mira, si tú eres el Hijo de Dios, debes tener a los ángeles a tu servicio. Debes tener poderes mayores. Entonces mira, ¿por qué no te tiras de las almenas del templo y tú vuelas? Todo el mundo te va a recibir como el Hijo de Dios. Tampoco sería pecado hacer uso de un milagro de volar. Cristo era transportado de un lugar a otro, ¿no? Pero el pecado iba a ser ahí que el alma hubiera cedido a la grandeza propuesta por Satanás. Grandeza temporal y satánica por la orden. No se dio, gracias a Dios. La tercera tentación va al espíritu. Y le dice al espíritu humano de Jesús: mira, ¿por qué no me adoras y te doy todo sin que vayas a la cruz? Adórame. Función espiritual, ¿no? El Señor dijo que solo adoraba al Padre. Entonces, esas tres cuestionamientos, esos tres ataques, eran para el Jesús, perfecto hombre, pero en la esencia perfecto Dios. Ve que estoy reconociendo eso. Entonces, note usted, hermano, que él en esencia es Dios, porque está en esencia él. En corporeidad, en envoltura, es hombre, pero hombre engendrado del Espíritu. Amén. Le damos un aplauso, vamos a ver. Ahora, él forma parte de la Trinidad. Es el Hijo. El Espíritu Santo actúa en esta ocasión de la visitación del Hijo. Actúa como el que va a cuidar y a desarrollar a la novia o esposa de Jesús mística. Además, va a amparar el Espíritu Santo
en su invisibilidad, porque no tiene cuerpo, va a amparar al cuerpo físico del Hijo. Por eso hizo todo ese ministerio. El Señor no hizo el ministerio como Dios, porque no hubiera tenido necesidad de echar mano de dones, sino que Él hubiera hecho por ser Dios. Pero como renunció a los atributos mientras estaba ahí, acá, entonces lo tuvo que hacer echando mano del respaldo y del poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo Jesús nos da el ejemplo de que un ungido en santidad puede hacer las obras que Él hizo, por supuesto, quitando la redención. Esa solo la podía hacer Él. Quitando Getsemaní. ¿Por qué esos dos? Porque ahí fue la entrega total de Cristo para redimirnos. Y nadie podía ocupar ese lugar, porque todos, aparte de Él, a excepción de Cristo, las criaturas, todas teníamos pecado. Entonces tuvo que llegar a la cruz el que no tenía pecado, para que al morir Él sin tener pecado, moría por nosotros que tenemos pecado. ¿Lo entendemos, verdad? Gloria a Dios. Por eso la Trinidad es en unidad, porque la esencia que envuelve a la Trinidad no se puede separar, no se puede dividir, no crece, no se subordina una parte a otra de ella. Quiere decir que la esencia es el Dios uno, el único, que hace que la personalidad sea tres en uno. Claro que es un misterio porque unos dicen que solo son funciones triples, otros dicen que son tres dioses separados. Nosotros aquí lo que yo predico es tres personas en un solo Dios verdadero, trinitarios. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria sea su nombre. En Juan 1:1 dice, si nosotros lo entendemos, estoy esforzándome mucho con como que volumen o algo falta, hermano, no sé qué pasa aquí, falta algo. Me estoy haciendo mucho esfuerzo en la voz. Vamos a ver, Juan 1:1, algo se descompuso por ahí. Juan 1:1, lo va a leer conmigo. Usted sabe que Juan está explicando el comienzo, es el génesis del Nuevo Testamento. Génesis del Nuevo Testamento. En el principio existía, dice la versión de las Américas, el Verbo. Eso quiere decir, no existía sino solo la palabra, el pensamiento, lo espiritual, pero no había cuerpo en el Hijo. En el principio existía voy a ponerlo aquí entre paréntesis, el Hijo, pero como verbo, como palabra, sabiduría, etcétera. Y el Verbo, mire, la palabra estaba con Dios. Entonces ya está aparte de Dios, pero es Dios. Por eso dice Colosenses, me parece, que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación bajar a hacerse hombre, siendo igual a Dios. No dice parecido, semejante, sino igual. Entonces yo creo en las tres personas, en la igualdad de la esencia. Seguimos, dice, y este verbo que existía ya, esa es eternidad, y estaba con, era Dios. Así lo dice, ¿verdad? ¿Ya lo leyó? El verso 1. Lo voy a leer de corrido. En el principio existía el verbo, y el verbo está con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, repite en el verso 2. Y así va desgranando
y dice que todas las cosas fueron hechas por Él, etcétera, y dice que vino a la tierra. Pero en el verso 14, mírenlo bien, el Verbo se hizo carne, tomó cuerpo y habitó entre nosotros. Dice que los que son de la familia de Él, verso 12, 13, nacen no de sangre, ni nacen de voluntad de varón, sino que nacen de voluntad de Dios. Son engendrados por Dios. Ahora, asómbrese usted. Dice que nosotros al nacer otra vez somos engendrados del Espíritu. Y ese engendramiento de parte del Espíritu va a permitir que el cuerpo y el alma lleguen a un estado eterno, habiendo pecado. En cambio, en el caso de Cristo, como Él nunca pecó, cuando redimió al hombre, entregando su cuerpo, su alma, entregándose entero, entonces viene el Padre y recoge el pago y hace que ese Cristo, cuerpo y alma, se eternicen, porque Él no tenía pecado. Nosotros tenemos que pasar un proceso largo. Él no tenía que pasar un proceso largo. En cuanto pagó la cuenta nuestra, dijo: yo no tengo nada que deber, y entonces fue exaltado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que no estamos hablando otra cosa? Vamos a ver qué más. Ahora, ese Cristo está aquí limitado, es decir, estuvo limitado. Estaba aquí y no estaba en otro lado. Pero el Espíritu Santo, que no se limitó, nunca se ha limitado, iba a bajar, a relevar a Cristo. Porque Cristo se iba a ir, nuestro Señor se iba a ir a la diestra del Padre, habiendo terminado el pago del pecado. Entonces el otro, del mismo nivel divino, Espíritu Santo, que no es mujer, Espíritu Santo que es neutro en la divinidad, pero asume funciones diferentes, bajó y se hizo cargo como nodriza, como alimentadora, como nodriza, pues, sin tocar la personalidad del Espíritu Santo. Se hizo cargo de la novia de Cristo, que se quedó aquí. Ahora Pablo, en una de sus epístolas, dice: yo dice, os he engendrado en mis prisiones, dice. Bueno, engendraba él realmente hijos, hablaba de hijos espirituales, se lo refiere a Timoteo. Pero luego dice, en otra porción dice: yo soy nodriza. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es padre o es nodriza? Porque lo que está hablando son funciones. No por ser él nodriza ya es mujer, ¿verdad? Lo mismo el Espíritu Santo vino a regenerar, vino a cuidar, a hacerse cargo de la iglesia como nodriza, pero no eso implique que el Espíritu Santo sea femenino. Que quede bien claro. Cualquier otra cosa que digan, que dicen que dije, no dije, hermano, me lo arreglaron, para que usted ya no crea en la palabra. Mire, el peor delito en estos casos es sencillamente atribuir a otro. Ese es un delito en el mundo, y allá en el cielo también, es decir, que le añade a la palabra o le quita a la palabra divina. Pero en este caso no estamos hablando más que del tema. El tema es que el Espíritu Santo, como Dios, invisible, pero hecho visible por sus obras, vino a la tierra. Y todavía está, hermano, todavía está aquí. Aleluya. Ahora bien, el Padre se hace visible en su invisibilidad.
Porque la esencia nadie la ha visto. Y dice que nadie la verá jamás. Porque es una energía. Pero se hace visible en el Padre. Por eso nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no estamos orando netamente a la esencia, sino a una persona de las tres. Estamos orando al Padre, estamos con el Hijo y estamos con el Espíritu Santo, porque la esencia nadie la ha visto jamás. Usted no se arrodilla, esencia, te pido esencia, no, ¿verdad que no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, ahora bien, esto lo puedo sostener con la Biblia. Usted aflígase cuando yo quiera sostener algo de mis propios sueños, pero de la Escritura, pues algo se tiene que aprender, ¿verdad? Y por el Espíritu. Ahora bien, entonces ya ve usted que estoy describiendo. Alguien me dijo, ¿cómo así que se ha visto al Padre? Moisés le vio las espaldas. Abraham le dio un cabrito. Abraham lavó los pies de ese personaje. Capítulo 18 de Génesis. O sea que si a la esencia nadie la vio jamás, entonces ¿qué está mirando Abraham? Pues no está mirando la esencia, está mirando al Padre, a Jehová. Aleluya. Está grueso eso, pero aquí está, hermano. Si usted quiere que lo miremos. No para hacer que Dios es un viejonón enorme que está flotando en el espacio. No, mírenlo como dice aquí, sencillamente lo transcribo. Son las que se llaman teofanías, o sea, presencia de la divinidad en alguna forma visible. No estoy diciendo que necesariamente es de carne y hueso como nosotros. No saben que uno de los profetas le dice a Dios, creo que Jeremías: oh Jehová, tienes tus ojos como nosotros. ¿De qué colores son tus ojos? Dice hasta un canto burdo que hay por ahí. Pero le dice a Jeremías, Jehová, y tú también tienes boca como nosotros, y también tú hablas como nosotros, etcétera, ¿verdad? Pero miremos el 18. Dice, y el Señor, en su Biblia decir Jehová. ¿Quiere ratificarme ahí? 18:1 de Génesis. ¿Cómo dice? Jehová. Para hacerle más énfasis, aquí dice el Señor con mayúscula. Entonces fue Jehová. Dijo, vamos a ver, ya hasta me perdí de uno. El Señor se le apareció en Mamre, en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado en la puerta al calor del día. Ahora oiga usted dirá, bueno, pues una visión, ¿verdad? Bueno, pues algo que estaba soñando, se medio durmió, pero seguimos. Y dice, alzó los ojos Abraham, ¿verdad? Y vio 3 hombres. Estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces trae un poco de agua en el cuarto, les lava los pies. Fíjese, trae un pedazo de pan, les da, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora voy a saltar hasta donde se van los otros 2, resulta que eran ángeles. Y vamos a ver el 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara tu mujer? Porque solo Jehová se quedó con él en la tienda, y los otros 2 fueron ángeles a Sodoma. Entonces dice, vamos a ver, y se le negó que hubiera reído, si hubiera reído Sara. Lo que quiero decirles es que hay una plática entre Jehová
y los que están en la tienda. Yo quiero buscar donde le adora. Vamos a ver, así que le dio de comer, corrió a Abraham, y le preparó toda la comida. Vamos a ver, dice, estaba próximo Sara, su mujer, ahí escuchando la conversación. Miren las mujeres escuchando las conversaciones de los maridos. Abraham y Sara con sus ancianos entrados en años, y a Sara se le había, bueno, y sigue, habría que recorrer todo el pasaje. Está hablándole el Señor, Jehová, 13. Concebiré en verdad siendo yo tan vieja, le dijo Sara. ¿Cuál? Ya ven que estoy yo tan acelerado que ni lo hallo. Y en el 22 dice mi hermana, muchas gracias. Y se apartaron de ahí los hombres, ese es exactamente el verso que buscaba. Se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Jehová. Le damos un aplauso. Esta es una verdad. Ahora, que yo esté diciendo que qué cuerpo tenía, que si era como el de nosotros, yo no estoy hablando más que lo que dice ahí. Ahora, claro, si Abraham vio a Jehová, ¿podría ver la esencia? ¿No dice que a la esencia solo la ha visto el Hijo que está en su seno? Y nadie le ha visto jamás. Entonces no podía estar viendo a la esencia, sino estaba viendo la manifestación del Padre que está inmerso en la Trinidad. Amén. Dejemos ya eso. El punto primero de esta mañana es: Dios, Jehová, uno es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se presenta en medio de la esencia en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, con sus funciones cada uno. Aleluya. Claro, las funciones del Espíritu Santo no las hemos sondeado todavía todas. ¿Qué funciones irá a tener si está a nivel de Cristo y está a nivel de Dios? Las funciones del Hijo, porque la redención la conocemos, medio conocemos. Pero ¿qué funciones habrá tenido el Hijo cuando no tenía cuerpo? Cuando dice en Miqueas 5:2 que salía desde la eternidad, o sea, cuando no tenía cuerpo. Ahora, ¿cómo salía? No sé, no lo vi. ¿A dónde iba? No sé, pero me imagino que iba a sus creaciones. ¿A qué? Probablemente a visitarlos y ver cómo estaban. Pero esos son tesis que se deducen de la descripción bíblica. Pero ahora quiero pasar a la creación. Dios no ha creado solo este mundo, sino creó los mundos. Él no ha creado solo humanos, también creó ángeles y creó arcángeles, y también creó a Luzbel, no a Satanás, a Luzbel. Y también hay hijos de Dios que no sabemos a qué se refiere. Aún en las Biblias más connotadas se explica el pasaje ese de que los hijos de Dios iban a los cielos a dar cuenta a las cortes celestiales de lo que hacían en sus respectivas áreas. Y la nota dice en las Biblias más audaces, dice, pues unos dicen que son ángeles y otros dicen que a saber quiénes eran, pero no eran humanos porque volaban a los cielos a dar orden, a dar cuenta. Hay algo más: a ninguno de los ángeles jamás, dice la Biblia, le ha dicho Dios, mi hijo eres tú. Entonces, si eran hijos de Dios, Job 2, si eran hijos de Dios que salían, probablemente no eran ángeles, porque se les llamaba hijos, y a ningún ángel le llama hijo. Ese fue privilegio del Hijo de Dios, y a nosotros que nos llama hijos del Altísimo. Démosle un aplauso fuerte.
Cuando se habla de la cuadridimensión de Dios, es referente a Efesios. En Efesios lee usted, y para que lea todo Efesios, que es una carta muy corta, no le digo dónde está, pero en Efesios dice que para que Pablo ora para que nosotros podamos llegar a comprender el misterio de la Trinidad, el misterio de Dios, dice, porque nunca mencionan la palabra Trinidad, porque así vamos a comprender su hondura. Miren la cuadridimensión: su longura, su altura y su anchura. Son dimensiones en donde lo podemos ver, pero no son cuatro dioses. Es como a Cristo, hermano. Lo ve usted como león, lo ve como becerro, lo ve como hombre perfecto, lo ve como águila, y no son cuatro Cristos. Es uno solo. Gloria a Dios. Todavía estamos de acuerdo, ¿verdad?, con este primer punto de la doctrina básica. Ahora vamos a ver, en la creación, creó primero mundo de ángeles. Bueno, decimos primero en el tiempo, porque la eternidad saber qué hizo. Pero el primer mundo que aparece es el mundo de Luzbel. Es este mismo globo, solo que ha pasado por agua 3 veces. El primero, cuando Luzbel se reveló. Y Luzbel no estaba en el cielo. Alguna vez estuvo, pero en este caso ya no estaba, sino que estaba sobre el monte santo, en el Edén de Dios. Y al seguir leyendo se ve que estaba en la tierra. Estuvo arriba, pero lo bajaron de virrey a virrey de la tierra, de ángeles. Ok, mire bien esto. Pero, dijo él, en la tierra contrató ángeles. Iré al monte de Dios, se iba a elevar, y luego iré a las estrellas, y luego iré hasta donde está el Altísimo. Entonces lo derribaron. Pero usted nota cómo iba escalando en temeridad, y lo despeñaron, y el mundo entró en caos. Ese mundo entró en caos de agua, y se ahogaron seres que seguramente respiraban. Los que no se ahogaron eran los que no respiraban, y esos se quedaron flotando hasta el mundo que sacó Dios del agua para hacer el mundo de los hombres. Ahora va a ser un nuevo mundo, pero de la misma tierra. La va a modelar, la saca del caos y pone el mundo lleno de humanos, y entre ellos está Adán. Pero Adán fue derrotado y la raza cayó, hermano. Entonces parece que hubo un diluvio previo al de los hombres de Adán, porque se han encontrado vestigios, porque la Biblia habla de que la tierra se llenó de seres humanos que no tenían restricción de árbol del bien y el mal. Lea usted Génesis 1:26 y va a ver, no lo lea aquí porque no le va a dar tiempo, pero léalo en casa, apúntelo, y va a ver ahí que esos hombres en parejas, hombres y mujeres, no les dijeron que no comieran del árbol del bien y el mal, sino que de todo árbol pueden comer, de toda hierba. Pero cuando pusieron a Adán en el Edén, le dijeron: de todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y el mal, porque él era el que iba a ser probado para ver si podía redimir, es decir, alcanzar el favor de Dios para toda esa humanidad que estaba caída en involución, terriblemente desgastada, hasta el grado que ya no podían ni sembrar la tierra, después de haber tenido civilizaciones elevadas. Pero todavía es este globo, y Dios lo volvió a arreglar, 3 veces lo arregló. Y cuando llegó a la tercera arreglada, que sacó el mundo de los hombres con 8 personas, fíjese, 8,
Entonces dijo, les voy a hacer otro mundo de la misma tierra. Y pone 8 gentes. Y se vuelve a llenar el mundo que tenemos hoy. Aunque cuando digo mundo estoy hablando del mismo globo rehecho. Porque el Señor entregó a los hombres desde Babilonia, Nabucodonosor, entregó a los hombres a 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y dijo que no habría más. Y como ya Roma pasó, ¿qué es lo que viene? El 5.º reino, el de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, miremos rápidamente porque ya se va a terminar lo que tenemos que grabar para el aire. Viene el Señor y dice, bueno, voy a hacer el nuevo mundo, voy a mandar de vuelta otra vez a mi Hijo en gloria. Pero va a encontrar el Hijo que ya llegó otro antes, que quiere hacer el 5.º reino en la tierra y que lo imita. Y entonces lo destruye en la tribulación y todo eso. Lo destruye, lo manda al abismo, hace el reino del Hijo, pero el reino todavía en este globo, en este. Le quita la maldición, le quita esto y pone al Hijo ahí. Pero el Hijo solo está 1000 años. Entonces le dice a toda la gente, ahora los voy a llevar al juicio final, los voy a juzgar a todos, y unos se van a ir al lago de fuego eternamente y otros se van a ir eternamente a la gloria. Entonces deshace este mundo. Segunda de Pedro 3. Deshace por fuego, porque ya no habrá diluvio. Deshace por fuego esta tierra y todo lo que hay, y nos traslada a los cielos nuevos y tierra nueva que Él hizo. Ese ya es otro globo. Este ya no es arreglar estos globos o este globo cada vez que entra en desastre, sino hacer otro globo. Y en ese sí baja Dios mismo a morar con nosotros, y baja el Hijo con su esposa, y está toda la familia de Dios. Aleluya. Esta es la creación. Hoy por la noche, para los que tengan la bondad de venir, estaremos continuando. Va a ser en serie esto, para que todo lo que inventen, pues ya usted sabe que no es así. Vamos a publicarlo escrito, porque mire, hermano, nos están velando. Usted sabe que a Cristo lo acechaban para ver en qué palabras se equivocaba, pero el Señor no tenía problema porque Él es infalible. El problema lo tengo yo, que no soy infalible. Levante sus manos después del aplauso que está dando. Levante sus manos. ¿Está usted de acuerdo con lo que estamos relatando? Los martes o en otros días y en reuniones de sábado, guarde sus preguntas y las trae sobre el tema, y las vamos a resolver en lo que podamos resolver, para que quedemos claros en lo que decimos y no en lo que dicen que dijimos. Gloria a Dios. Levante sus manos. Vamos a hacerle un homenaje y una adoración al Señor Dios, al único Dios en 3 personas, bendita Trinidad, unida en la esencia de un solo Dios. Aleluya. Esa esencia se ha hecho visible en las personas de la triunidad de la cual estamos hablando. Aleluya. Con las manos en alto y con el fondo musical vamos a alabar unos momentos, ya nos vamos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos.
en adoración a ti, Señor. Padre, recibe hoy Gloria a Dios. alabanza. Recibe nuestra alabanza. Padre de la gloria, te adoramos. Hoy en la noche, Santa Cena. Aleluya. A las 6. Santa Cena. Le esperamos. Adoremos al Señor. Aleluya. Alabemos. Padre, 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 Cristo, Cristo, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Padre, Padre, Padre. Cristo, Cristo, Cristo. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Póngase de pie, hermano, y lo cantamos todos juntos. Levantemos nuestras manos. Padre, 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 Cristo, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Oh Padre, Padre, Padre amado, te adoramos. Oh Padre, Padre del cielo. Padre, 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 te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo. Te exalto, Señor, te exalto, te exalto, te exalto. Oh Padre, Padre, te amamos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya, Señor. Recibe, Señor Dios, Padre, porque
Jesucristo. Por la sangre de Cristo te adoramos. Llegamos ante tu presencia. Levantamos tu voz. Levantamos un cántico a ti, Señor. Levantamos nuestra voz. Aleluya. Esperamos a las 6 de la tarde, hermanos, para el servicio de Santa Cena. Dios le guarde, Dios le bendiga. Solo le recordamos. Pero lo que pusieron en la cruz fue la humanidad de Jesús. Porque no podían matar a Dios, ¿verdad? La criatura no podía matar a Dios. Entonces la parte espiritual de Jesús salió. Porque a él no lo mataron, ¿sabía usted eso? Sino que él entregó su espíritu. Entonces, cuando él lo llevan a la cruz golpeado, abofeteado, con corona de espinas, etcétera, usted sabe todo lo que hicieron con él. Entonces él va a entregar su espíritu en el momento en que ya consumó la obra. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces muere la parte física y muerte completa, porque no hizo como que se murió, murió. No hizo como que sufrió, sufrió, aleluya. Pero en la parte humana, usted se imagina que alguien pueda subir allá al cielo y hacer un atentado contra Dios en el cielo, ¿verdad? Que ni siquiera se nos ocurre. Pero ¿por qué atentaron contra Cristo? Porque era la parte humana. Ahí está. Entonces, una vez que eso fue dilucidado, me quería referir al desierto antes de ir a la cruz. Ahí está el diablo y le dice: con que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Sabía el diablo que había un primer Adán y que lo votó. Lo votó. Pero venía un postrer Adán y dijo: a este también lo voto. Por eso el Señor quitó todo atributo. Y le dijo al diablo: aquí soy yo, un hombre que va a obedecer a Dios. El que va a pelear contigo es un hombre santo, ungido. No voy a echar mano de la divinidad. Muy bien. Aleluya.
Un aplauso para el Señor. Porque el diablo no se atrevería a atacar a Dios. Estaba atacando a uno que se decía ser hijo. Se decía según él, pero era hijo de Dios. Entonces empezó el ataque. ¿Usted cree, hermano, que era una comedia? Era aquello de, si tú tienes hambre, haz las piedras pan. Y si el Hijo de Dios hubiera dicho, pues tengo hambre y las voy a hacer pan, no era pecado hacer pan, sino los panaderos estuvieran condenados. El pecado ahí hubiera sido obedecer a Satanás en vez de a su padre. Luego ahí tentaron el cuerpo de Jesús. Ahora van a tentar el alma. Mira, si tú eres el Hijo de Dios, debes tener a los ángeles a tu servicio. Debes tener poderes mayores. Entonces mira, ¿por qué no te tiras de las almenas del templo y tú vuelas? Todo el mundo te va a recibir como el Hijo de Dios. Tampoco sería pecado hacer uso de un milagro de volar. Cristo era transportado de un lugar a otro, ¿no? Pero el pecado iba a ser ahí que el alma hubiera cedido a la grandeza propuesta por Satanás. Grandeza temporal y satánica por la orden. No se dio, gracias a Dios. La tercera tentación va al espíritu. Y le dice al espíritu humano de Jesús, mira, ¿por qué no me adoras y te doy todo sin que vayas a la cruz? Adórame. Función espiritual, ¿no? El Señor dijo que solo adoraba al Padre. Entonces, esas tres cuestionamientos, esos tres ataques, eran para el Jesús con su mano, como Adán, y les puso espíritu. O sea que es lo que hace unir lo espiritual con lo visible, con lo material, con la energía condensada en un cuerpo. Eso es lo que él hace, puesto que lo hizo con Cristo. A diferencia del primer Adán, a diferencia de ese primer Adán, el segundo Adán, o postrer Adán, no segundo, postrer Adán, no fue hecho de mano de Dios. El primero sí. El segundo no debemos decir segundo, el postrero, porque quiere decir el último, que ya no habrá más. Fue hecho, fue engendrado. El Altísimo Dios vino sobre el vientre de María y el Espíritu Santo concibió en ella, de tal manera que lo que iban a hacer era del Espíritu, no era de alguien humano. ¿Lo entiende y lo cree? Porque si no hubiera sido un hombre el que nace. Pero nace un hombre de la concepción espiritual que estoy hablando, y al nacer, nace como un hombre, para ser probado como un hombre, para tener las limitaciones que él, en espíritu, voluntariamente se puso para venir a la tierra. Porque de otra manera hubiera venido sabiéndolo todo y con todo el poder de una vez, como va a venir la segunda vez. Pero ¿por qué vino la primera, que parecía más hombre que Dios? Porque él voluntariamente se limitó, se vació. ¿Para qué? Porque iba a ser probado. Y Dios no puede ser probado. Dios no puede ser tentado. A Dios nadie lo puede juzgar así. Pero a lo que Él envolvió, uno le llaman envoltura, en Cristo Jesús, en Jesús, es un cuerpo humano.
Y como estaba limitado, yo no veo por qué se va a limitar el cuerpo humano de Jesús si no va a ser probado como hombre. Insisto, fíjese que todo esto hay que explicarlo, por eso estoy haciendo esfuerzo de explicarlo esta mañana. Porque si hubiera sido probado como divino, ¿para qué? Si la divinidad no puede caer. ¿Para qué si la esencia de Dios que está en él, en el Hijo, no puede ser tentado? Pero salta algo que es muy importante. Cuando él llega al desierto, ya con su cuerpo ungido, otra cosa más, ¿por qué lo tienen que ungir si es Dios? Es que lo que ungen es el cuerpo limitado para que pudiera soportar la tarea. No ungen a Dios, sería Dios mismo ungiéndose él. Otro detalle importante es que él llegó ungido, pero limitado y mortal, no inmortal, mortal. Por eso se limitó, porque podía ser golpeado, podía ser burlado, hacer burla en él, podía ser muerto, también podía resucitar, pero eso lo resucitó el Padre, porque él como hombre fue allá y lo resucita como un Dios hombre. Por supuesto que la divinidad en esencia nunca abandonó a Cristo, o sea que él ni en la cruz dejó de ser divino, lo espiritual, pero no había cuerpo en el Hijo. En el principio existía voy a ponerlo aquí entre paréntesis, el Hijo, pero como verbo, como palabra, sabiduría, etcétera. Y el verbo, miren, la palabra estaba con Dios. Entonces ya está aparte de Dios, pero es Dios. Por eso dice Colosenses, me parece, que siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación bajar a hacerse hombre, siendo igual a Dios. No dice parecido, semejante, sino igual. Entonces yo creo en las tres personas, en la igualdad de la esencia. Seguimos, dice, y este verbo que existía ya, esa es eternidad, y estaba con, era Dios. Así lo dice, ¿verdad? ¿Ya lo leyó? El verso 1. Lo voy a leer de corrido. En el principio existía el verbo, y el verbo está con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, repite en el verso 2. Y así va desgranando, y dice que todas las cosas fueron hechas por él, etcétera. Y dice que vino a la tierra. Pero en el verso 14, mírenlo bien, el verbo se hizo carne, tomó cuerpo y habitó entre nosotros. Dice que los que son de la familia de él, verso 12, 13, nacen no de sangre, ni nacen de voluntad de varón, sino que nacen de voluntad de Dios. Son engendrados por Dios. Ahora asómbrese usted. Dice que nosotros al nacer otra vez somos engendrados del Espíritu. Y ese engendramiento de parte del Espíritu va a permitir que el cuerpo y el alma lleguen a un estado eterno, habiendo pecado. En cambio, en el caso de Cristo, como Él nunca pecó, cuando redimió al hombre, entregando su cuerpo, su alma, entregándose entero, entonces viene el Padre y recoge el pago y hace que ese Cristo, cuerpo y alma, se eternicen, porque él no tenía pecado.
Nosotros tenemos que pasar un proceso largo. Él no tenía que pasar un proceso largo. En cuanto pagó la cuenta nuestra, dijo: yo no tengo nada que deber, y entonces fue exaltado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que no estamos hablando otra cosa? Vamos a ver qué más. Ahora, ese Cristo está aquí limitado. Es decir, estuvo limitado. Estaba aquí, no estaba en otro lado. Pero el Espíritu Santo, que no se limitó, nunca se ha limitado, iba a bajar, a relevar a Cristo. Porque Cristo se iba a ir, nuestro Señor se iba a ir a la diestra del Padre, habiendo terminado el pago del pecado. Entonces el otro, del mismo nivel divino, Espíritu Santo, que no es mujer, Espíritu Santo, que es neutro en la divinidad, pero asume funciones diferentes, bajó y se hizo cargo como nodriza, como alimentadora, como nodriza, pues, sin tocar la personalidad del Espíritu Santo. Se hizo cargo de la novia de Cristo, que se quedó aquí. Ahora, perfecto hombre, pero en la esencia perfecto Dios. Ve que estoy reconociendo eso. Entonces, note usted, hermano, que Él en esencia es Dios, porque está en esencia Él. En corporeidad, en envoltura, es hombre, pero hombre engendrado del Espíritu. Amén. Le damos un aplauso, vamos a ver. Ahora, Él forma parte de la Trinidad. Es el Hijo. El Espíritu Santo actúa en esta ocasión de la visitación del Hijo. Actúa como el que va a cuidar y a desarrollar a la novia o esposa de Jesús mística. Además, va a amparar el Espíritu Santo en su invisibilidad, porque no tiene cuerpo, va a amparar al cuerpo físico del Hijo. Por eso hizo todo ese ministerio. El Señor no hizo el ministerio como Dios, porque no hubiera tenido necesidad de echar mano de dones, sino que Él hubiera hecho por ser Dios. Pero como renunció a los atributos mientras estaba acá, entonces lo tuvo que hacer echando mano del respaldo y del poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo Jesús nos da el ejemplo de que un ungido en santidad puede hacer las obras que Él hizo. Por supuesto, quitando la redención, esa solo la podía hacer Él. Quitando Getsemaní. ¿Por qué esos dos? Porque ahí fue la entrega total de Cristo para redimirnos, y nadie podía ocupar ese lugar, porque todos, aparte de Él, a excepción de Cristo, las criaturas, todas teníamos pecado. Entonces tuvo que llegar a la cruz el que no tenía pecado, para que al morir Él sin tener pecado, moría por nosotros que tenemos pecado. ¿Lo entendemos, verdad? Gloria a Dios. Por eso la Trinidad es en unidad, porque la esencia que envuelve a la Trinidad no se puede separar, no se puede dividir, no crece, no se subordina una parte a otra de ella. Quiere decir que la esencia es el Dios uno, el único, que hace que la personalidad sea tres en uno. Claro que es un misterio porque unos dicen que solo son funciones triples, otros dicen que son tres dioses separados,
Nosotros aquí, lo que yo predico es 3 personas en un solo Dios verdadero. Trinitarios. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria sea su nombre. En Juan 1:1 dice, si nosotros lo entendemos, estoy esforzándome mucho, como que volumen o algo falta, hermano, no sé qué pasa aquí, falta algo. Me estoy haciendo mucho esfuerzo en la voz. Vamos a ver, Juan 1:1, algo se descompuso por ahí. Juan 1:1, lo va a leer conmigo. Usted sabe que Juan está explicando el comienzo, es el génesis del Nuevo Testamento. Génesis del Nuevo Testamento. En el principio existía, dice la versión de las Américas, el verbo. Eso quiere decir, no existía sino solo la palabra, el pensamiento. Cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria, cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Vamos a ver el tema hoy, Dios. Voy a utilizar en el capítulo 11 de Hebreos 3, 11:3. Por la fe entendemos que, voy a poner aquí varias versiones, que el universo, o las edades, o los siglos, o los cielos, o los mundos, fueron preparados por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, es una creación del nada a todo lo que hay. No de un material a otro material. Y voy a leer en Colosenses 1, verso 16. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos, oiga bien, como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos, ya sea dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él, de Él y para Él. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden tomar su lugar, vamos a estudiar, para que no nos tergiversen, vamos a abundar en detalles. Usted sabe, hermano, que Dios, el Dios único, que tiene una esencia que unifica a las 3 personas, no 4 dioses, como tampoco los 3 son 3 dioses, sino son 3 personalidades manifiestas del único Dios, esencia, verdadero Dios. De tal manera que cuando el Espíritu Santo actúa, es Dios. Cuando actúa el Hijo, es Dios. Y cuando actúa el Padre, es Dios. Porque son una sola esencia. A ver cuántos están de acuerdo con eso. Levanten su mano. Bueno, pues a partir de eso cae de su peso que lo demás es una mentira, pues, eso. Vamos a ver en Juan 1:1, por ejemplo. Pero antes de ver Juan 1, téngalo abierto. Quiero hablar de que cuando Dios está creando, o sea que no había nada, pero empezó a crear, que por supuesto no le podemos poner fecha. Eso fue en eternidades pasadas. Cuando Él estaba creando espíritus, porque es Padre de espíritus y de lo visible también. Pero primero era invisible.
Como nuestro Señor Jesucristo, antes de ser el Verbo encarnado, o sea, antes de venir a la tierra, era espíritu invisible, pero le hicieron cuerpo. Dice, le hizo cuerpo el Padre, te haré cuerpo. Y entonces ya en cuerpo, el espíritu en cuerpo vino a la tierra, naciendo, siendo engendrado. Esto viene a hacer entender que el Dios del cielo tiene en la tierra criaturas engendradas de espíritu o por espíritu. Tiene personas que fueron hechas